Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 61. Una ola no ha disminuido, otra se levanta. Retirando sus pensamientos y sacudiéndose la sangre de su espada, Seimei giró su mirada hacia Mifutani Shizuko y el Iwanin Chunin con el que estaba luchando. Se pudo observar que después de más de 20 minutos de dura lucha, Mifutani Shizuko había caído completamente en desventaja, y tenía algunas heridas menores en su cuerpo. Originalmente, las mujeres ninja no tenían ventaja en términos de fuerza física, y mucho menos Mifutani Shizuko, que todavía era menor de edad. Por lo tanto, a medida que avanzaba la batalla, su desventaja se hacía cada vez mayor, y ahora estaba al borde de la derrota, necesitando urgentemente su ayuda. Fue precisamente por eso que decidió matar a Nishimura Shinei, de lo contrario podría haber seguido conservando su energía y alargando la pelea con el oponente. Zas. Seimei lanzó un kunai que se dirigió directamente hacia Liu Aninchuni. Allende. Ira Ichiro, sosteniendo un kunai, estaba a punto de derribar a Mifutani Shizuko de un solo golpe, pero inesperadamente, un kunai voló repentinamente desde un costado. Sintiendo el peligro, Ira Ichiro lo esquivó rápidamente. Después de confirmar su seguridad, miró en la dirección desde donde había volado el kunai. Quedó impactado por lo que vio. Había observado la batalla entre Seimei y Nishimura Shiei desde hacía mucho tiempo. Es solo que justo ahora, estos dos todavía estaban peleando de un lado a otro, pero en un abrir y cerrar de ojos, Nishimura Shiei ya estaba muerto. Aunque él y Nishimura Shiei no se conocían muy bien, se habían visto en varias ocasiones y él tenía cierta idea de su fuerza. El otro grupo no era el mejor entre los Chunin, pero al menos era mucho más fuerte que él. Pero ahora, la otra parte fue asesinada, y fue asesinada por un niño pequeño. ¿No significa eso que la fuerza de este pequeño niño es muy superior a la suya? Mirando la elegante ropa de Seimei, Ira Ichiro estuvo cada vez más seguro de su suposición, pero no había nada de qué alegrarse. Cuanto más fuerte sea el enemigo, más peligrosa será su situación. ¿Qué hacer? Ira Ichiro miró a su alrededor, tratando de encontrar un ayudante. Pero, por desgracia, el número de Iwanin no era dominante, y después de más de 20 minutos de combate cuerpo a cuerpo, hubo aún menos sobrevivientes. Ahora, todos los Iwanin ligeramente más fuertes que estaban alrededor estaban siendo asediados por 2 o 3 ninjas de Konoha, y no podían perder tiempo en ayudarlo. Así que solo puedo confiar en mí mismo. Pensando esto en su corazón, Ira Ichiro rápidamente arrojó el kunai en su mano, luego formó sellos con ambas manos, como si fuera a realizar algún ninjutsu. Al ver esto, Seimei esquivó el kunai entrante y al mismo tiempo formó rápidamente los 6 sellos de Zijin Shuchou Maoi. Inmediatamente después, respiró hondo, reunió el chakra de liberación de fuego en su garganta y luego lo escupió continuamente como una ametralladora. Al momento siguiente, llamas como semillas de bálsamo aparecieron continuamente, densamente empaquetadas, y volaron hacia Ira Ichiro. Al ver esta escena, las manos de Ira Ichiro que estaban formando sellos se detuvieron inconscientemente. En ese momento, solo había un pensamiento en su mente, y por eso fue tan rápido. ¿Sí por qué tan rápido? La respuesta es simple. Desde que Seimei se concentró en perfeccionar el elemento fuego, técnica de fuego del sabio Fénix entre los 3 ninjutsu de elemento fuego, su dominio ha crecido rápidamente. Aunque solo utiliza alrededor de 1/4 parte de su chakra en esta técnica cada día, su nivel también se ha disparado al nivel 3, 226.000. Con este nivel de competencia, cuando se enfrenta a un Chunin promedio, no se trata de reducción de dimensionalidad, pero no es un problema lograr una ventaja de último momento. Al igual que ahora, aunque Seimei realizó ninjutsu un poco más tarde que el oponente, fue el primero en realizarlo al final.
Esto provocó que Ira Ichiro se encontrara ante un dilema. Si continuaba practicando ninjutsu, sería inevitablemente atacado por el ninjutsu de Seimei. Si dejaba de practicarlo, el tiempo que había ganado se desperdiciaría. Pero por el bien de su propia vida, solo podía rendirse temporalmente. Después de todo, todavía no podía esquivar ataques mientras realizaba ninjutsu. Entonces vi que después de que Ira Ichiro quedó aturdido por un tiempo, inmediatamente se retiró, tratando de evitar el ataque ninjutsu de Seimei. Pero él quería retirarse, pero alguien no quería que se fuera así. Por su parte, Mifutani Shizuko aprovechó la oportunidad y actuó con decisión. Zas. 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 Varios shurikens volaron, apuntando directamente a los puntos vitales de Ira Ichiro en todo su cuerpo. Sintiendo el peligro, Ira Ichiro lo esquivó rápidamente. Pero su fuerza era, en efecto, bastante mediocre. Aunque esquivó el shuriken lanzado por Mifutani Shizuko, una bola de fuego escupida por Seimei le rozó el brazo. Inmediatamente, una sensación de ardor vino de su brazo izquierdo, haciendo que Ira Ichiro frunciera el ceño. Seimei captó este detalle con precisión, por lo que utilizó la técnica de parpadeo corporal para cerrar la distancia y lanzó un ataque contra el oponente desde la derecha. Ira Ichiro esquivó a izquierda y derecha, sin atreverse a enfrentarlo de frente. Pero cuanto más ocurría esto, más quería Seimei obligar a su oponente a un combate frontal. Su brazo izquierdo ya estaba lesionado, y mientras se concentrara en atacar esa mitad del cuerpo del oponente, pronto progresaría. Finalmente, después de esquivar varias espadas seguidas, Ira Ichiro tuvo que luchar contra Seimei de frente. Pero tal como Seimei esperaba, no mucho después de la pelea, el oponente resultó gravemente herido y casi le cortaron todo el brazo izquierdo. Tic-tac, la sangre escarlata fluyó por su brazo, a través de su palma y finalmente goteó de las yemas de sus dedos. Ira Ichiro sintió el dolor en su brazo izquierdo, pero no se atrevió a apartar la mirada de la espada de Seimei. Aunque solo fue una pelea breve, ya entendía lo fuerte que era la esgrima de Seimei. No es de extrañar que Nishimura Shiei cayera en sus manos. Con este tipo de esgrima, por no hablar de un Chunin, incluso un Jonin, podría ser capaz de realizar algunos movimientos. Por lo tanto, no se atrevió a mirar hacia otro lado, por miedo a que Seimei lanzara de repente un ataque. Pero en la situación actual, Seimei no necesitaba lanzar ataques sorpresa. El combate normal era suficiente para acabar con el oponente. Con esto en mente, Seimei saltó, seguido por el sonido metálico de espadas cortas y kunai chocando. 2 minutos después, acompañado por el sonido de una espada perforando carne, Seimei aprovechó una oportunidad y clavó la espada corta en el abdomen inferior de Ira Ichiro. Sopló un chorro de sangre brotó de la boca de Ira Ichiro. En el último momento de su vida, Ira Ichiro activó una etiqueta explosiva, intentando agarrar el brazo de Seimei y morir con él. Desafortunadamente, el oponente ya estaba al límite de sus fuerzas y sus movimientos eran lentos. Antes de que pudiera hacer un movimiento, Seimei ya se había distanciado. Al momento siguiente, se escuchó una violenta explosión y una llama carmesí se elevó, envolviendo instantáneamente a Ira Ichiro. No fue hasta ese momento que Mifutani Shizuko llegó. En la batalla anterior, el ritmo era demasiado rápido y Mifutani Shizuko no pudo intervenir en absoluto, por lo que simplemente recuperó su fuerza en el costado. La resistencia del ninja era muy superior a la de la gente común, y en poco tiempo, Mifutani Shizuko había recuperado mucha fuerza. Al ver que la otra persona se acercaba, Seimei estaba a punto de decir algo cuando de repente otra persona apareció a su lado. Mifutani Shizuko todavía tenía algunas reacciones de estrés e inmediatamente levantó el kunai en su mano, mientras que Seimei no hizo ningún movimiento. No es que su reacción fuera más lenta que la de Mifutani Shizuko. Por el contrario, fue precisamente porque vio claramente el rostro de la persona que no actuó precipitadamente. La persona que vino no era otra que el capitán de sus pequeños equipos, llamado Aruki-sei, quien era un Jonin especial. Aruki-sei ignoró la reacción exagerada de Mifutani Shizuko y ordenó directamente: vayan al área E3 inmediatamente y obedezcan las órdenes del segundo capitán del escuadrón. Dicho esto, sin dudarlo ni un segundo, corrió inmediatamente en otra dirección.
Seimei siguió los pasos del oponente y vio que dos Chunin de Konoha acababan de enfrentarse al enemigo y estaban descansando un rato. Comprendió de inmediato que el oponente estaba reuniendo gente. Pero... ¿Zona E3? ¿No es esta otra ruta desde la sede de Iwanin a esa base logística? ¿Podría ser que la aldea de Iwagakure haya enviado gente nuevamente? Cuanto más lo pensaba, más sentía Seimei que era posible, y no pudo evitar maldecir. Capítulo 62. Capítulo 62. Tropas de élite. Mifutani Shizuko, que estaba de pie junto a ellos, tampoco era estúpida. Al escuchar a Arukisei pedirles que se apresuraran a ir al área E3 de inmediato, comprendió que probablemente algo había sucedido, por lo que dijo preocupada: ¿Seimei? Al oír esto, Seimei la miró tranquilizadoramente y dijo: vamos. Después de decir eso, arregló un poco el equipo que tenía en su cuerpo y luego corrió hacia el área E3. Al ver esto, Mifutani Shizuko tampoco se demoró y rápidamente lo siguió. Varios Chunin de Konoha que acababan de recibir la orden también actuaron con ellos. La llamada Zona E3 era en realidad una sección de otro sendero de montaña que conducía desde la sede de Iwanin a la base logística. No estaba demasiado lejos de este corredor del Valle del Río, con una distancia en línea recta de no más de 1 kilómetro. Seimei y los demás cruzaron directamente desde la ladera de la montaña, lo que solo tomó unos pocos minutos en total. Cuando llegaron, ya había no menos de 50 ninjas de Konoha reunidos aquí. Entre ellos, la mayoría eran Chunin y Jonin, y solo había unos pocos Genin. En cuanto a jóvenes como Seimei y Mifutani Shizuko, eran aún menos. Por lo tanto, su llegada todavía atrajo la atención de algunas personas. Sin embargo, Seimei ya estaba acostumbrado a esto. A medida que continuó participando en guerras y sobreviviendo a ellas una y otra vez, tales miradas se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio todavía estaba un poco incómodo, pero después de verlo mucho, poco a poco se fue acostumbrando. Ignorando a estas personas, Seimei llevó a Mifutani Shizuko directamente a un espacio abierto y luego se sentó solo. Al verlo cerrar los ojos, todos dejaron de prestarle atención. Pasó el tiempo, y el líder Jonin no habló, así que nadie habló. Simplemente descansaron en silencio, recuperando la fuerza física consumida en la batalla anterior. Y a medida que pasaba el tiempo, cada vez se reunía más gente aquí. 5 minutos después, el número de personas en el campo superó oficialmente el centenar. Seimei abrió los ojos, miró a los ninjas que estaban gravemente heridos, frunció el ceño y sintió que la situación podría ser más problemática de lo que esperaba. De lo contrario, no habrían transferido a estos ninjas, cuyo poder de combate se había reducido enormemente. Me temo que no queda nadie a quien recurrir, ¿verdad?, pensó Seimei. Antes de que empezara la guerra, tenían 300 personas de su lado. Aunque la batalla en el corredor del Valle del Río tuvo menos bajas que los Iwanin debido a su ventaja numérica, todavía hubo docenas de personas muertas después de una gran batalla. La batalla aún no había terminado, y era necesario dejar que la gente siguiera luchando. Se estimaba que el número de personas que podrían ser trasladadas era de unas 100. Y ahora, había más de 100 personas en el campo. Obviamente, Konoha había transferido toda la mano de obra que podía movilizarse. De esto se desprende que el enemigo definitivamente tampoco era simple. Suspiro, espero que el asalto allí pueda terminar pronto, de lo contrario, con un suspiro, Seimei dejó de pensar en ello y volvió su mirada hacia el capitán del segundo escuadrón. Otros, como él, centraron su atención en la otra parte. El capitán del segundo escuadrón se puso de pie, aplaudió y, después de atraer la atención de todos, dijo directamente: está bien, ya casi es la hora. Creo que tú también lo has adivinado. Así es, pronto, un equipo de refuerzos de Iwanin pasará por aquí. Y nuestra tarea es detenerlos y ganar tanto tiempo como sea posible para que el tercer escuadrón elimine la base objetivo. Hablando de esto, hizo una pausa por un momento y continuó. A continuación, los dividiré en 6 equipos, cada uno responsable de una zona de defensa, para asegurar que los refuerzos de Iwanin no puedan pasar. Después de decir eso, sin importar la reacción de todos, comenzó a agruparse por su cuenta. Seimei y Mifutani Shizuko fueron asignados al cuarto equipo, y su zona de defensa estaba en la sección central.
Era improbable que fueran los primeros en enfrentarse al enemigo. Sin embargo, no había necesidad de esperar que el enemigo los superara. Para evitar ser derrotados uno por uno, las 6 zonas de defensa estaban casi una al lado de la otra, por lo que era probable que una afectara a las demás. La razón por la cual el capitán del segundo escuadrón organizó esto fue simplemente para alargar la línea de batalla, para retrasar el avance del enemigo. Una vez completada la agrupación, todos comenzaron a moverse. Escondido en el denso bosque, Seimei sintió una sensación de opresión. Todas las señales indicaban que los enemigos esta vez eran inusuales, de lo contrario el capitán del segundo escuadrón no habría utilizado tales tácticas dilatorias. Y eso también le hacía sentir muy inseguro. En esa atmósfera opresiva, transcurrieron 10 minutos en silencio. En ese momento, habían pasado casi 45 minutos desde que comenzó la batalla de bloqueo. Y si se calcula desde el inicio del plan, ya habían pasado más de 3 horas. Según las instrucciones que recibieron al principio, si no tenían éxito 4 horas después de iniciado el plan, entonces el plan sería abortado y todas las tropas deberían evacuar inmediatamente. En otras palabras, podrían evacuar en unas pocas docenas de minutos como máximo. Si era posible, Seimei esperaba que el enemigo llegara más tarde, porque cuanto más pasara el tiempo, mayor sería la posibilidad de que se retiraran sanos y salvos. Por supuesto, sería aún mejor si el enemigo no viniera. Pero Seimei sabía que eso era imposible. Dado que el líder Jonin los transfirió aquí con tanta prisa, significaba que habían recibido información definitiva, de lo contrario, definitivamente no perderían la oportunidad de eliminar al grupo anterior de Iwanin. Transferirlos a mitad de camino solo permitiría que más Iwanin en el Valle del Río sobrevivieran, mientras que sus pérdidas aumentarían en consecuencia. Las ganancias y pérdidas aquí no fueron solo pequeñas. Por lo tanto, a menos que fuera absolutamente necesario, el líder Jonin no haría tal arreglo. Pero una vez que se tomó tal decisión, significó que la situación era muy urgente, tan urgente que alguien tenía que hacer sacrificios por ella. Por eso Seimei estaba tan inquieto. Y justo cuando Seimei estaba pensando frenéticamente, hubo una conmoción repentina en el bosque que tenía delante. Antes de que Seimei pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, vio un largo río compuesto de arena amarilla que surgía desde el frente. La tierra a lo largo del camino fue rápidamente asimilada por él, y los árboles también se balanceaban, siendo empujados por el río de arena, y avanzando rápidamente. Seimei saltó rápidamente para evitarlo, trepó a un gran árbol en unos pocos pasos y miró hacia adelante. Vio un río de arena que corría a través del denso bosque donde estaban escondidos, despejando un área grande y obligando a los ninjas de Konoha a rebelarse. Y en la fuente del río de arena, un joven y corpulento Iwanin se levantaba lentamente. Llevaba un sombrero ninja rojo, tenía una nariz grande y una barba poblada. Era Kitsuchi, hijo del tercer Tsuchikage, Onoki. Como era una figura muy conocida en el mundo ninja, su retrato circuló ampliamente y Seimei lo reconoció de un vistazo. En ese momento, Kitsuchi podría no ser tan fuerte como lo fue en la Cuarta Guerra Mundial Ninja, pero ya tenía más de 20 años y su fuerza casi había alcanzado el nivel de un Jonin de élite. Esto se puede ver en el ninjutsu que acaba de lanzar. Él realizó un simple liberación de la tierra. Río de flujo de tierra, y ya había alcanzado el nivel de cambiar el terreno. Mirando al Iwanin detrás de él, aunque el número era menos de 100, el nivel más bajo era Chunin. Obviamente, este era un equipo de ninjas de élite. Al ver a estas personas, el corazón de Seimei se hundió hasta el fondo. Era concebible que la siguiente batalla sería definitivamente muy difícil. Capítulo 63. Capítulo 63. Dirigido. Matar. Justo cuando los ninjas de ambos lados se enfrentaban, alguien gritó y la batalla estalló instantáneamente. Primero, docenas de ninjas de Konoha cerca de las tropas de Iwanin lanzaron los kunai en sus manos, pero debido a la falta de sorpresa, fueron fácilmente esquivados por los Iwanin y no lograron causar ningún daño efectivo. Inmediatamente después, llegó el contraataque del Iwanin. Rápidamente completaron los sellos manuales y escupieron piedras de sus bocas.
Las piedras eran relativamente pequeñas al principio, pero a medida que aumentaba la distancia de vuelo, su tamaño se hizo cada vez más grande, y pronto se convirtieron en balas de cañón sólidas que se estrellaban contra los ninjas de Konoha. Esta técnica se llamaba liberación tierra. Técnica bala de roca. Era un ninjutsu bastante básico. Al ser ejecutado por una sola persona, su poder podía no ser tan grande. Pero con una gran cantidad de gente, fue como una lluvia de meteoritos y la amenaza aumentó enormemente. Afortunadamente, los ninjas de Konoha que estaban dispuestos en la zona de defensa frontal eran todos muy buenos y nadie resultó gravemente herido debido a esto. Después de una ronda de confrontación, ambas partes confirmaron que la otra parte no era fácil de tratar, por lo que simplemente abandonaron el consumo sin sentido y comenzaron el combate cuerpo a cuerpo. Pronto, el campo se volvió caótico, con explosiones, gritos, alaridos y el entrechocar de armas. Todo tipo de sonidos eran interminables. Seimei todavía estaba prestando atención a la batalla que se avecinaba. De repente se escuchó un zumbido, como el sonido de las abejas batiendo sus alas. ¿Abejas? El corazón de Seimei dio un vuelco y rápidamente miró en dirección al sonido. Vio desde lejos una abeja del tamaño de una cabeza humana volando rápidamente, seguida por un gran grupo de abejas ligeramente más pequeñas. Casi sin pensarlo, Seimei supo que estas abejas habían sido criadas artificialmente. Sin mencionar que las abejas en la naturaleza no podrían crecer tanto, incluso si pudieran, su instinto de buscar ventajas y evitar desventajas las haría mantenerse alejadas del campo de batalla. Es más, resultó que había un clan en la aldea de Iwagakure que usaba abejas para luchar. La situación encajaba a la perfección y a Seimei le resultaba difícil no adivinar la respuesta. Los ojos de Seimei recorrieron su alrededor y rápidamente se fijaron en un Iwanin que vestía un uniforme Jonin. El otro grupo era bajo y feo, y parecía algo similar a una abeja. Por supuesto, esa no era la clave. La clave era que junto a él había una abeja gigante de 2 metros de longitud, que parecía extremadamente feroz. La percepción de esta persona era extremadamente aguda. Descubrió a Seimei con solo mirarlo un par de veces. Al ver a Seimei en la copa del árbol y el símbolo del clan Uchiha en él, Akabane de repente reveló una sonrisa feroz y luego controló el enjambre de abejas para volar hacia Seimei. Al ver esto, Seimei saltó rápidamente de la copa del árbol, preparándose para moverse hacia la parte trasera. Sin embargo, la velocidad de vuelo de estas abejas era extremadamente rápida, y antes de que pudiera correr unos pasos, lo alcanzaron. Inmediatamente después, levantaron sus nalgas, las golpearon vigorosamente y dispararon sus aguijones. Si fueran abejas comunes, disparar el aguijón significaría la muerte, pero estas abejas eran diferentes. El aguijón era solo uno de sus métodos de ataque. Zas. 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 Densas picaduras de abejas se dispararon. Seimei no se atrevió a resistirse de frente, por lo que se esquivó hacia el costado de un gran árbol. Solo escuchó un sonido don don don, e innumerables picaduras de abejas perforaron el otro lado del tronco, sin causarle ningún daño a Seimei. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, acompañado de un sonido zumbido, un gran grupo de abejas voló desde ambos lados del tronco, rodeándolo. Al ver esto, Seimei no dudó en absoluto. Inmediatamente formó sellos manuales y ejecutó el ninjutsu, elemento fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix antes de que el oponente disparara sus aguijones. Grupos de llamas volaron de su boca, como flores dispersas, ardiendo hacia el enjambre de abejas. Aunque estas abejas eran mucho más fuertes que las abejas criadas en la naturaleza, todavía no habían escapado de la categoría de organismos basados en carbono. Por lo tanto, cuando se encontraban con llamas, solo podían esquivarlas. ¿Pero era tan fácil esquivar el ninjutsu de Seimei? La respuesta obviamente fue no. Incluso sin abrir el Sharingan para ayudar, con el nivel actual de control de chakra de Seimei y su competencia en la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, fue suficiente para controlar estas bolas de fuego y llevar a cabo ataques precisos contra el enjambre de abejas. Bang bang bang, se escuchó un estallido de crujidos y una gran cantidad de abejas fueron asadas por la alta temperatura, sus cuerpos se hincharon y finalmente se convirtieron en charcos de cadáveres que emitían un olor a quemado.
Muchacho, estás cortejando a la muerte. Al sentir que el número de abejas disminuía rápidamente, los ojos de Akabane se inyectaron en sangre y gritó con fuerza. Al momento siguiente, controló la abeja gigante que estaba a su lado, llevando un enjambre de abejas más grande, y rodeó a Seimei. Al mismo tiempo, las abejas sobrevivientes también se dieron la vuelta, apuntaron sus piezas bucales hacia Seimei y rociaron miel pegajosa. Seimei no se atrevió a dejar que la miel se pegara a su cuerpo, por lo que la esquivó. Afortunadamente, Seimei había practicado el Kenjutsu estilo Konoha hasta el nivel 3, y sus movimientos eran mucho más flexibles que los de los ninjas comunes, de lo contrario podría haber sido golpeado. Sin embargo, Seimei miró el enorme enjambre de abejas que se acercaba rápidamente en la distancia y supo que tenía que reducir el número de abejas lo antes posible, de lo contrario sería aún más problemático cuando se reunieran. Después de pensarlo, liberación de fuego seguía siendo la más efectiva. Evitando otra ronda de ataques de picaduras de abeja, mientras corría, Seimei completó los sellos manuales, abrió la boca y escupió bolas de fuego nuevamente. Al ver esto, Akabane rápidamente controló a las abejas para esquivar, pero desafortunadamente, la habilidad de Seimei con el ninjutsu era muy alta y no todas las abejas podían esquivar. Al final, otro gran grupo de abejas se quemó hasta convertirse en carbón y cayó al suelo. Al ver esta escena, los ojos de Akabane se enrojecieron aún más. Si no hubiera Tomoe en ellos, Seimei habría pensado que la otra parte estaba a punto de usar el Sharingan. Por supuesto, esto fue solo una broma. Al ver que el enjambre de abejas se acercaba cada vez más a él, Seimei rápidamente encontró una oportunidad de usar la técnica de parpadeo corporal para distanciarse. Luego, utilizó una vez más la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix para masacrar a las abejas que lo perseguían. Como dice el refrán, un truco y come todo el cielo. Dado que la liberación de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix era útil, entonces Seimei naturalmente buscaría oportunidades para seguir usándola. Por lo tanto, en el siguiente medio minuto, Seimei utilizó la cobertura de los árboles en el bosque para esquivar los ataques del enjambre de abejas, mientras buscaba oportunidades para realizar ninjutsu para contraatacar. Al final, antes de que los dos grandes enjambres de abejas se unieran, eliminó a la mayoría de las abejas que se acercaron a él primero. Pero eso fue todo. Akabane, que controlaba a la abeja gigante, lo había rodeado con el enjambre de abejas. Había que decir que, aunque este clan de usuarios de insectos, que alguna vez fue tan famoso como el clan Aburame, había decaído, aún tenían algunos trucos bajo la manga. Varias veces Seimei estuvo a punto de escapar del cerco, pero fue detenido por el oponente que controlaba el enjambre de abejas y las pérdidas se minimizaron. Esto hizo que Seimei se sintiera un poco incómodo. Mirando las densas abejas que lo rodeaban, Seimei sonrió amargamente en su corazón y pensó para sí mismo. A continuación, solo puedo improvisar. Se abrió una brecha en el cerco y Akabane entró con rostro sombrío. Mirando a Seimei que estaba en alerta máxima, apretó los dientes y dijo: Chico Uchiha, mataste a muchas de mis abejas, dime, ¿cómo debería tratar contigo? Uchiha. Al escuchar el apellido que la otra parte mencionó específicamente, Seimei miró el símbolo del clan Uchiha en su cuerpo y luego pensó en la razón del declive del clan Kamizuru. Inmediatamente comprendió que la otra parte estaba transfiriendo su odio por el clan Aburame a todos los clanes de Konoha. En ese caso, quizá pueda intentar provocarlo. Este pensamiento apareció de repente en la mente de Seimei. Si fuera otro Iwanin Jonin, no se atrevería a hacer esto. Pero un Jonin cuyo principal método de ataque era controlar abejas, y muy probablemente un Jonin especial, entonces no tenía mucho de qué preocuparse. Si pudiera completar la decapitación, entonces las abejas circundantes no serían una amenaza. Capítulo 64. Capítulo 64. Decapitación. Mientras pensaba, Seimei fingió mirar a su alrededor al enjambre de abejas, luego sacudió ligeramente la cabeza y dijo: Esta es la técnica de control de insectos del clan Kamizuru. Su tono, junto con sus acciones, expresaban plenamente su desdén. Aunque Akabane supuso que Seimei podría estar provocándolo deliberadamente, cuando escuchó las palabras de Seimei, no pudo evitar sentirse enojado y estaba a punto de decir algo.
Pero antes de que pudiera hablar, Seimei continuó estimulándolo. Con este nivel de habilidad, ¿también eras igualmente famoso como el clan Aburame, eh? Akabane, que ya estaba bastante enojado, ahora escuchó el nombre clan Aburame y el despectivo U de Seimei, y ya no pudo controlar sus emociones. Inmediatamente, rugió. Chico Uchiha, ¿qué sabes tú? Si no fuera por los trucos del clan Aburame en la última guerra mundial ninja, ¿cómo habría podido fracasar nuestro clan Kamizuru? ¿Trucos? ¿Eh? Seimei se rió 2 veces, negó con la cabeza y dijo, si no eres tan hábil como los demás, entonces no eres tan hábil como los demás. ¿A qué te refieres con trucos? ¿Es esta la única ambición de tu clan Kamizuru? Bien. 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 Akabane estaba tan enojado que dijo la palabra bueno 3 veces seguidas. Entonces, apretó los dientes y dijo, Chico Uchiha, lograste enojarme. Espero que tu boca aún pueda ser tan dura cuando te atrape más tarde. Después de decir eso, estaba a punto de controlar el enjambre de abejas para lanzar un ataque. Pero en ese momento, un par de Sharingan de un solo tomoe de color rojo sangre aparecieron en su visión, ocupando su mente y haciendo que su conciencia se hundiera gradualmente. Sharingan no es bueno. Gracias al poder mental que había cultivado al controlar el enjambre de abejas durante muchos años, Akabane no fue hipnotizado por Seimei en primer lugar. En el momento antes de quedarse dormido, se mordió fuerte la lengua. La sangre escarlata brotó de la comisura de su boca y el intenso dolor lo despertó. Sin embargo, en el momento en que recuperó la conciencia, fue recibido por la espada de Seimei cortando con todas sus fuerzas. Corte, se escuchó el sonido de una cuchilla afilada cortando carne. La sangre salpicó por todas partes, Akabane dejó escapar un grito y su cuerpo involuntariamente voló hacia atrás. En su pecho apareció una herida profunda que dejaba al descubierto el hueso, extendiéndose desde su hombro derecho hasta su cintura izquierda, casi cortándolo por la mitad. Si no hubiera dado medio paso atrás en el último momento, la espada de Seimei habría sido suficiente para matarlo. Aún así, resultó gravemente herido. Sin embargo, Seimei no estaba satisfecho. Su objetivo era matar de un solo golpe. Para ello, incluso abrió el Sharingan. Si no pudiera lograr su objetivo, seguramente habría muchos problemas más adelante. Con esto en mente, Seimei no se quedó más tiempo. Inmediatamente usó la técnica de movimiento corporal para acercarse y estuvo a punto de rematarlo. Pero Akabane era un Jonin especial después de todo. Aunque su poder de combate no era muy fuerte, su experiencia en combate era sólida. En ese momento, al ver la implacabilidad de Seimei, ya no le importó la herida en el pecho. Soportó el dolor, controló el enjambre de abejas para atacar a Seimei, intentando interceptarlo, mientras dejaba que la abeja reina lo arrastrara. Sin embargo, Seimei, quien había activado el Sharingan, había mejorado considerablemente su velocidad de reacción. Los movimientos de estas abejas no eran diferentes a los de las tortugas que se arrastraban ante sus ojos. Por lo tanto, simplemente usando el Kenjutsu estilo Konoha, ninguna abeja podía acercarse a él, y todos los ataques de largo alcance eran esquivados por él uno por uno. Sus movimientos eran simples y eficientes, acortando la distancia entre ellos cada segundo. Si fuera su mejor momento, Akabane aún podría controlar el enjambre de abejas para detener a Seimei y escapar de la escena. Pero la espada de Seimei lo había herido demasiado y no pudo resistir por mucho tiempo. Si se demoraba más, seguramente él sería el que moriría al final. Pensando en esto, la cara de Akabane se veía muy fea. Sintiendo que su cuerpo se debilitaba gradualmente debido a la excesiva pérdida de sangre, Akabane ya no dudó. Apretó los dientes y usó la última técnica secreta del clan Kamizuru, la técnica de fusión de insectos. Al momento siguiente, un grito agudo y extraño provino de la abeja reina que estaba a su lado. Seimei miró hacia el sonido y vio que la abeja reina de repente escupió una gran bocanada de miel, envolviendo todo el cuerpo de Akabane en ella. Seimei estaba alerta y estaba a punto de ver qué trucos estaba jugando Akabane cuando vio a la reina abeja tragarse a Akabane de un trago. ¿Qué está sucediendo? Seimei estaba desconcertado, pero eso no le impidió lanzar un ataque.
Rompiendo la obstrucción del enjambre de abejas, Seimei blandió su espada y cortó el abdomen de la abeja reina. Sonido metálico. Se escuchó un sonido nítido de metal chocando. La espada de Seimei fue como un tajo sobre metal duro. No solo no lastimó en absoluto a la abeja reina, sino que además le entumeció el brazo por el impacto. Al ver esto, un color extraño brilló en los ojos de Seimei. Realmente no esperaba que el cuerpo de la abeja reina fuera tan duro. Ya sabes, antes de hacer el movimiento, había considerado este punto, por lo que eligió específicamente el abdomen aparentemente más suave de la abeja reina para atacar. Inesperadamente, incluso este lugar era tan duro. No podía imaginar lo duro que serían otras partes de su cuerpo. Se escuchó un rugido agudo y la abeja reina, sintiendo que estaba siendo atacada, inmediatamente agitó sus patas delanteras y apuñaló a Seimei. Al ver la fría luz sobre ellos, Seimei no se atrevió a enfrentarla de frente. Esquivó el ataque de la abeja reina y se colocó detrás de ella. Luego, giró la palma de la mano, sacó una etiqueta explosiva de su bolsa de herramientas ninja y la pegó en la espalda de la abeja reina antes de alejarse de ella. La reina abeja pareció sentir el peligro y atacó frenéticamente a Seimei. Pero, desde el punto de vista del Sharingan, estos ataques no representaban una amenaza. Seimei los esquivó con algunos destellos. Al momento siguiente, se escuchó una violenta explosión y una llama carmesí surgió repentinamente de la espalda de la abeja reina, envolviéndola instantáneamente. Entonces Seimei escuchó un rugido estridente. Tras confirmar que la etiqueta explosiva era efectiva contra la abeja reina, Seimei ya no dudó. Mientras la abeja reina cargaba, lanzó varios shurikens con etiquetas explosivas. Los shurikens impactaron con precisión a la abeja reina, y las etiquetas explosivas explotaron. Se alzaron varias bolas de fuego más, y la abeja reina finalmente no pudo resistirlas y cayó lentamente al suelo. Seimei aún no se sentía cómodo. Levantó la mano, formó los 6 sellos de Shuei Shenai Ujin y ejecutó el ninjutsu. Liberación del fuego. Gran bola de fuego. Aunque esta técnica no era tan flexible como la liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, su poder era innegablemente fuerte, especialmente en ataques de un solo punto. Además, esta vez Seimei tampoco ahorró chakra. Usó 200 puntos de una sola vez, así que la bola de fuego liberada fue enorme. Cuando impactó a la abeja reina, el impulso fue mucho mayor que el de las etiquetas explosivas. Tras unas respiraciones, las llamas se extinguieron y Seimei levantó la vista. Vio que la abeja reina había dejado de forcejear, todo su cuerpo estaba carbonizado y no había señales de vida. Seimei estaba a punto de respirar cuando de repente sintió que algo andaba mal. Observó atentamente al enjambre de abejas que lo rodeaba, y aún mantenían su postura envolvente sin ningún problema. Esto era muy irrazonable. Akabane y la abeja reina estaban muertos. Sin un líder, ¿cómo podrían mantener tal disciplina? Esperar. Akabane. ¿Esta persona está realmente muerta? Con este pensamiento en mente, Seimei de repente miró el abdomen de la abeja reina. Allí aparecieron varias grietas, como si algo estuviera a punto de perforarlas. Capítulo 65. Capítulo 65. Técnica de fusión de insectos. Crack crack. Al oír el sutil crujido, Seimei no dudó ni un segundo. Inmediatamente sacó un kunai de su bolsa de herramientas ninja, le ató una etiqueta explosiva y lo arrojó. Sin embargo, antes de que el kunai pudiera acercarse, la cosa desconocida pareció sentir el peligro y ¡bam!, atravesó el abdomen de la abeja reina y voló hacia el cielo a una velocidad extremadamente rápida. Auge. La etiqueta explosiva explotó, pero no le causó ningún daño. Con la excelente intuición que le brindó el Sharingan, Seimei vio claramente la apariencia de lo desconocido. Era Akabane. Sin embargo, su apariencia en ese momento era más parecida a la de una abeja que a la de un humano, y era una abeja parada en posición vertical. Sus ojos estaban saltones, su cuerpo estaba encorvado, sus extremidades estaban extrañamente retorcidas y un par de alas transparentes en sus omóplatos vibraban levemente. Si no fuera por el hecho de que todavía se parecía un poco a un humano, Seimei habría pensado que era la abeja reina número 2.
También fue en este momento que Seimei entendió por qué sentía que la apariencia de Akabane era un poco como la de una abeja antes. Obviamente, esta técnica secreta que utilizó la otra parte al final tuvo efectos secundarios considerables, tal vez transformando a las personas en abejas. Además, su personalidad irritable y que se enoja fácilmente también debería estar relacionada con esto. De lo contrario, como un jonin especial, incluso si tenía un odio profundo por el clan Aburame, no debería haberse vuelto tan insensato ante las pocas burlas de Seimei. De hecho, así fue efectivamente. La técnica de fusión de insectos tuvo fallas significativas desde el momento de su creación. Aunque realizar esta técnica permitiría a las personas adquirir algunas de las habilidades de la abeja reina, también transformaría sutilmente el cuerpo humano, haciendo que las personas se acerquen constantemente a las abejas. Esto no solo se reflejaba en la apariencia, sino que también afectaba la mente de las personas. Cuanto más largo fuera el tiempo de fusión, mayor sería el impacto. Por lo tanto, incluso en el clan Kamizuru, la técnica de fusión de insectos era un tabú y nunca debía usarse a la ligera a menos que fuera absolutamente necesario. Pero hay que decir que el efecto de esta técnica seguía siendo muy bueno. Al igual que ahora, Akabane usó esas alas para volar hacia el cielo, y Seimei no tenía una buena manera de lidiar con eso. Además, la herida que ponía en peligro su vida en su cuerpo también había sanado. La combinación de estos dos casi le dio a Akabane una segunda vida y una oportunidad de cambiar las cosas. Sin embargo, Seimei miró a Akabane con tristeza, sintiendo que algo andaba mal. Parecía carecer de humanidad. El sentimiento de Seimei no estaba equivocado. Esto estaba relacionado con otro inconveniente de la técnica de fusión de insectos, es decir, cuanto más débil sea la voluntad mental del lanzador, mayor será la influencia de la abeja reina después de la fusión. Originalmente, Akabane ya estaba gravemente herido antes de la técnica, y su voluntad mental casi había caído al fondo. Entonces, la influencia que recibió después de la fusión fue naturalmente la mayor. Ahora bien, no era tanto que Akabane estuviera en control de este cuerpo, sino más bien que la abeja reina estaba a cargo. Se estimó que incluso si Seimei era asesinado, la abeja reina no desearía la técnica de fusión de insectos. De esta manera, a medida que pasaba el tiempo, podría convertirse gradualmente en la nueva abeja reina, ocupando así por completo este cuerpo. Y esta también fue la razón por la que Akabane no pudo decidirse a usar la técnica de fusión de insectos durante mucho tiempo. A juzgar por su apariencia, estaba claro que había utilizado esta técnica muchas veces en el pasado. Entonces, debe ser muy consciente de los riesgos que implica y las consecuencias de utilizar la técnica de fusión de insectos en ese estado. Desafortunadamente, obligado por la situación, tuvo que arriesgarse. Ahora parecía que había perdido la apuesta. Pero para Seimei, sin duda fue una buena noticia. Comparado con un humano, era más fácil atacar a la abeja reina. Incluso si dominaba parte de la memoria de Akabane, era imposible heredar a la perfección su experiencia en combate. De esta manera podría ser capaz de resolverlo sin mucho esfuerzo. Con esto en mente, Seimei miró el enjambre de abejas que lo rodeaba y lanzó el ataque primero. ¡Zas! 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 Varios shurikens volaron, apuntando directamente a Akabane. Lanzamiento de herramientas ninja de nivel 4, junto con la poderosa percepción del Sharingan, los shurikens arrojados por Seimei eran bastante amenazantes. Por supuesto, esto se debió principalmente a que Akabane no había obtenido el caparazón duro como el hierro de la abeja reina. De lo contrario, y mucho menos unos pocos shurikens, ni siquiera docenas más serían capaces de atravesar su defensa. En ese caso, incluso si disparara con precisión, no serviría de mucho. Afortunadamente, esta situación no ocurrió. Akabane sintió el peligro e inmediatamente agitó sus alas, moviéndose medio metro hacia los lados, esquivando fácilmente el ataque de Seimei. Al ver esto, la comisura de la boca de Seimei se torció ligeramente. Sabía que era imposible matar al oponente lanzando herramientas ninja, así que solo le quedaba una salida. ¡Zas! ¡Zas! ¡Zas!
Densas picaduras de abejas se dispararon, interrumpiendo los pensamientos de Seimei y obligándolo a esquivar. Afortunadamente, había suficientes árboles en el bosque, y Seimei tenía el Sharingan para ayudarlo, de lo contrario, un ataque tan denso no sería algo que la gente común pudiera esquivar. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Seimei no era alguien que se dejara vencer sin contraatacar. Tras esquivar una ronda de aguijones, aprovechó la oportunidad y lanzó un contraataque inmediato. La mejora del Sharingan hizo que su ninjutsu fuera más preciso. Inmediatamente, las abejas en el aire cayeron como lluvia. Akabane no se quedó atrás e inmediatamente controló el enjambre de abejas para contraatacar. Los dos bandos iban y venían, luchando ferozmente, lo que atrajo la atención de mucha gente. Afortunadamente, la línea de batalla era lo suficientemente larga y había un enjambre de abejas bloqueándola, por lo que el Sharingan de Seimei no quedó expuesto. Todos solo vieron un gran grupo de abejas volando frenéticamente alrededor de una jungla, y no tenían idea de lo que estaba sucediendo dentro. El tiempo pasó. Finalmente, cuando el número de abejas disminuyó a 2/3, Seimei encontró una oportunidad. Al mirar a Akabane en la copa del árbol, los ojos de Seimei brillaron levemente. En la siguiente defensa y contraataque, pisó accidentalmente un charco de miel pegajosa. Al ver esto, los ojos de Akabane se iluminaron, y rápidamente controló más abejas para disparar aguijones, mientras abría la boca para escupir más miel, tratando de envolver completamente a Seimei. En el momento crítico, Seimei utilizó el jutsu de sustitución, dejando solo una estaca de madera en su lugar. Al ver esto, un rastro de decepción imperceptible apareció en el feo rostro de Akabane. Luego miró a su alrededor en busca del rastro de Seimei. En ese momento, un grito vino del gran árbol que estaba a su lado. «Oye, mira aquí». Akabane, sin la vigilancia del propietario original, instintivamente miró hacia el sonido y luego vio un par de Sharingan de color rojo sangre. Ilusión demoníaca. Técnica de las estacas de encadenamiento. Así es, Seimei estaba esperando la oportunidad de usar esta técnica a corta distancia. Akabane había estado volando por los cielos todo el tiempo y no tenía oportunidad de acercarse. Tras planearlo durante mucho tiempo, finalmente creó esa oportunidad. Primero, fingió cometer un error para relajar a Akabane, luego usó el jutsu de sustitución para desviar su atención y aprovechó la oportunidad para acercarse. Finalmente, utilizó la ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenadas para sellar el trato. Mirando a Akabane en caída libre, Seimei saltó, blandió su espada corta en el aire e instantáneamente cortó la garganta del oponente. Aún así, Seimei seguía inquieto. Lanzó otro kunai, atravesando el corazón del oponente. Sintiendo que el aura del oponente se desvanecía rápidamente, Seimei finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Tal como lo había esperado, lidiar con Akabane, quien estaba dominado por la abeja reina, no requirió mucho esfuerzo siempre que encontrara la oportunidad adecuada. Capítulo 66. Muerte súbita. Zumbido, zumbido, zumbido. Con la muerte de Akabane, el enjambre de abejas que los rodeaba perdió el control y la formación de repente se dispersó, e instintivamente volaron hacia afuera. Al ver esto, Seimei no desperdició energías en perseguirlas. Sin el control de Akabane, estas abejas no representarían una gran amenaza. Por otro lado, los Iwanin que los rodeaban habían ganado la ventaja en poco tiempo. Aunque el número de Iwanin era menor que el de ellos, y acababan de experimentar una marcha rápida, su condición no estaba en su punto máximo, pero la condición de quien era peor que la de ellos. Sin mencionar a los heridos, incluso los demás acababan de llegar de otro campo de batalla. Que también podrían estar. Por lo tanto, en cuanto se enfrentaron, sus debilidades quedaron expuestas. Los ninjas Iwa estaban ansiosos por apoyar la línea del frente y, naturalmente, no perderían tiempo con ellos allí, por lo que sus ataques fueron muy despiadados. De este modo el resultado era concebible. En ese corto periodo de tiempo, más de 20 personas de su lado habían muerto y habían caído en una situación completamente pasiva. Si no fuera por los refuerzos ocasionales provenientes del campo de batalla del Valle del Río, la situación de su lado ya podría haberse derrumbado.
Después de comprender aproximadamente la situación en el campo, los ojos de Seimei vagaron, buscando el rastro de Mifutani Shizuko. Antes de verse rodeado por el enjambre de abejas, recordó que ella estaba luchando con un Iwanin Chunin. Había pasado un tiempo, y no sabía cómo estaba ahora. Aquí. Los ojos de Seimei se enfocaron y se fijaron en Mifutani Shizuko, que estaba no muy lejos. En ese momento, su estado era precario. No solo sus pasos eran inestables, sino que también tenía varias heridas más en el cuerpo, especialmente en un lado de la cintura, por donde sangraba constantemente. Al ver esto, Seimei no se demoró más. Inmediatamente usó la técnica de desplazamiento corporal y se acercó a ella a una velocidad vertiginosa. En el camino, 3 shurikens volaron y atacaron los puntos vitales en la espalda del Iwanin Chunin mientras lanzaba un ataque. Desafortunadamente, como otros en el campo de batalla, el oponente estaba muy alerta e incluso reservó algo de fuerza en sus ataques. Por lo tanto, después de sentir el peligro, el Iwanin Chunin detuvo inmediatamente su ataque y esquivó el ataque furtivo de Seimei con un movimiento lateral. Aprovechando esta oportunidad, Seimei apareció y se interpuso entre los dos, protegiendo a Mifutani Shizuko detrás de él. Seimei, al ver aparecer a Seimei, los ojos de Mifutani Shizuko se enrojecieron y sintió una sensación de seguridad perdida hacía mucho tiempo. Al mismo tiempo, también estaba feliz de que Seimei hubiera escapado. Justo ahora, vio a Seimei rodeado por el enjambre de abejas y estuvo muy preocupada por él un rato. Ahora que estaba bien, finalmente se sintió aliviada. Seimei escuchó el murmullo de Mifutani Shizuko, pero no dijo mucho. Solo dijo: date prisa y recupérate. Yo me encargaré de ese tipo primero. Después de decir eso, sin importar la reacción de Mifutani Shizuko, pateó el suelo y corrió hacia el Iwanin Chunin que estaba frente a él. Aunque Seimei era solo un genin, Ishimotsu no se atrevió a ser descuidado en absoluto porque también descubrió que Seimei era el que había sido atacado por Akabane Honin hace un momento. Ahora que Seimei había aparecido aquí, la vida y la muerte de Akabane eran evidentes. No importaba cómo lo hiciera la otra parte, el hecho estaba justo frente a él y no podía evitar tomárselo en serio. En un instante, Ishimotsu elevó su vigilancia al nivel más alto. Sonido metálico, una luz fría brilló y la espada corta de Seimei fue bloqueada por un kunai. Ambos lados ejercieron fuerza al mismo tiempo y se escuchó un fuerte sonido de frotamiento, con chispas saltando entre las hojas. Después de un momento de estancamiento, confirmando que no podía abrumar al oponente solo con su fuerza, Seimei inmediatamente cambió sus movimientos y utilizó hábilmente el Kenjutsu estilo Konoha. Sin embargo, Ishimotsu, que podía ir en expediciones con Wantu, no era débil entre los Chunin. Por lo tanto, no se dejó vencer inmediatamente por Seimei. Durante un tiempo, el sonido del clanging fue interminable en el campo. Los movimientos de espada de Seimei eran rápidos y precisos, lo que obligaba a Ishimotsu a defenderse pasivamente. En cuanto al ninjutsu o algo así, ni siquiera necesitaba pensar en ello. Bajo esta intensidad de ataque, si se atreviera a usar ninjutsu, Seimei podría matarlo con una espada. El tiempo pasó. La espada de Seimei era como la llovizna en el cielo, continua. Ishimotsu solo la sostuvo menos de 3 minutos antes de revelar una falla. Seimei aprovechó la oportunidad y con un solo golpe de espada, cortó un gran trozo de carne del hombro izquierdo del oponente. El intenso dolor hizo que Ishimotsu perlara sudor en la frente. Seimei, implacable, continuó atacando. Finalmente, después de otros 2 minutos, Seimei atravesó el corazón del oponente con una espada. El rostro de Ishimotsu estaba lleno de desgana, pero no podía hacer nada. Seimei sacó la espada corta, se sacudió la sangre y caminó hacia Mifutani Shizuko sin mirar atrás. Seimei. Al ver que Seimei se acercaba, Mifutani Shizuko preguntó con preocupación: ¿estás bien? Seimei negó con la cabeza y dijo: estoy bien. Después de decir eso, miró el costado de su cintura. Allí seguía saliendo sangre continuamente, era evidente que la herida era grave. Seimei miró a su alrededor y vio que no había peligro por el momento, así que dijo: Shizuko, ven aquí, déjame curarte primero. Después de decir eso, caminó hacia un gran árbol.
Mifutani Shizuko respondió suavemente y lo siguió, luego se apoyó contra el gran árbol. Seimei completó rápidamente los sellos de mano, y usó el jutsu curativo que había aprendido hacía poco. Una bola de luz verde apareció en su palma. Luego, Seimei colocó su palma suavemente sobre la herida de Mifutani Shizuko. Una sensación cálida llegó, haciendo que Mifutani Shizuko no pudiera evitar dejar escapar un zumbido cómodo, luego se sonrojó y no se atrevió a mirar a Seimei. Sin embargo, la expresión de Seimei no cambió en absoluto. Seguía experimentando el efecto del jutsu curativo. Esta era la primera vez que usaba esta técnica en una persona después de aprenderla. Solía practicarla con animales pequeños. No importaba si la curación era buena o mala, siempre y cuando la habilidad aumentara. Ahora era diferente. No importaba si la competencia aumentaba o no. Lo importante era no causarle ningún problema. El ninjutsu médico no era como otros ninjutsu. Tras ejecutarlo con éxito, se realizaba tras desecharlo. Había un proceso de ninjutsu médico para curar heridas. Durante este periodo, fue necesario prestar atención constantemente a los cambios en las lesiones de la persona lesionada y, de acuerdo con la situación real, guiar la división celular de varias partes de la persona lesionada, a fin de lograr el objetivo de una curación rápida. Podría decirse que fue un trabajo delicado. Fue precisamente por eso que Seimei no se dio cuenta de que una figura apareció repentinamente detrás de él. No fue hasta que Mifutani Shizuko mostró una expresión de terror y lo apartó violentamente que notó algo inusual. Una sensación de ardor le ardía en la mejilla. Seimei vio con el rabillo del ojo que alguien sostenía un kunai que le arañaba la mejilla derecha y se clavaba directamente en la garganta de Mifutani Shizuko. En ese momento, Seimei no sabía qué sentir. Todo sucedió demasiado de repente. Nunca esperó que Mifutani Shizuko muriera así, lo que hizo que su cerebro se congelara por un momento. Después del congelamiento, hubo una ira extrema. Cuando Ryosuke y Furukawa se sacrificaron, él no estaba en el lugar, así que cuando recibió la noticia más tarde, solo sintió un poco de arrepentimiento. Pero Mifutani Shizuko murió ante sus ojos, y en cierta medida, murió para salvarlo. ¿Cómo podría mantener la calma? Por la velocidad del ataque de esa persona en ese momento, se podía ver que si Mifutani Shizuko no lo hubiera atraído, probablemente él sería el que estaría muerto ahora. Aunque la otra parte pudo lanzar un ataque furtivo exitoso porque estaba un poco relajado mientras curaba a Mifutani Shizuko, tuvo que devolverle esta gracia que le salvó la vida. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.